Saludos amigos, Dios te bendiga, Dios les bendiga a todos. Soy su hermano Luis Alberto Paulino, pastor de la Iglesia Bautista Fuente de Luz, República Dominicana, en Guaricano, Santo Domingo Norte. Hoy quiero compartir contigo una porción de la Escritura para que tengamos una reflexión con relación al tema del autoritarismo del pastorado, de algunos pastores. Hay algunos pastores que ejercen su función de una manera distante de lo que implica ser un pastor conforme a lo que dice la Biblia. Para tales fines quisiera ir a Primera de Pedro, capítulo 5, y vamos a leer algunos versos allí y vamos a reflexionar con relación a cómo el pastor debe ejercer o debe de manejarse en medio de la grey. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad a la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre lo que está a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Señor, esta es tu palabra, úsala en medio nuestro. Probablemente usted ha estado en alguna iglesia o ha sabido de alguna iglesia donde los miembros de la iglesia o los hermanos o los fieles de la iglesia tienen a veces temor de acercarse a su pastor. Y su pastor, más que ser un líder piadoso, por lo regular es una persona que está en un sitial que es prácticamente inalcanzable y de quien los miembros saben poco con relación a su corazón, porque resultan a veces ser personas bastante distantes. Este no es el pastorado bíblico que nosotros vemos en la Biblia. Para arrojar un poco de contexto con relación a esta carta del apóstol Pedro, lo primero que queremos decir es que esta iglesia estaba en persecución. Roma había sido quemada, Nerón le había echado la culpa a los cristianos y los cristianos tuvieron que huir. Eran cristianos que eran recién convertidos, pero tuvieron que huir y estaban en la dispersión. Por lo que vemos en estos versículos, el apóstol Pedro está escribiendo a los ancianos para que ejerzan el trabajo bíblico que le corresponde en medio de esta grey y en medio de la iglesia. Algo que queremos destacar es que Pedro no se dirige a un solo anciano, que es la misma palabra para pastor, sino que Pedro está hablando en plural. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Y dice, no teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado, sino también siendo ejemplo para la grey. Pedro no está diciendo que esas personas, que estos ancianos, que estos pastores, lo primero que queremos destacar es que las iglesias tenían la costumbre de tener una pluralidad de pastores. Esto es bíblico, una pluralidad de pastores, dicho de manera sencilla, es no la existencia de un pastor único en la iglesia. Y esta existencia de este comité o de esta pluralidad de pastores va a guardar a la iglesia y va a guardar el pastor de muchos errores, una de las primeras cosas que nosotros podemos ver que el pastor y la iglesia pueden ser guardados con la pluralidad de pastores. La iglesia primero se enriquece, y la Biblia dice en Proverbios que en la multitud de consejeros está la sabiduría. El Señor nos ha dotado a todos de dones diferentes.
Si la iglesia está dirigida por una persona únicamente, pues esa iglesia termina siendo el reflejo de esa persona y muy probablemente el egocentrismo, el viejo hombre, termina gobernando a esta iglesia a la manera de este hombre. Les había dicho en principio que hay pastores únicos en iglesia cuyos miembros tienen temor de acercarse a ellos. Este no es un pastorado bíblico, este es el ejercicio de un liderazgo autoritario, el ejercicio de un liderazgo que no está siendo practicado tal y como dice la Biblia. ¿Qué es lo que Pedro le dice a esos ancianos? Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. O sea, apacentar. Y nosotros vemos a menudo en las escrituras que para referirse a este cargo dentro de la iglesia se usa la analogía del pastorado en Israel con relación a esos hombres que dirigían las ovejas. En el Salmo 23 nosotros vemos a David refiriéndose a sí mismo como una oveja, pero utilizando esta analogía del pastorado y aplicándola a Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. El pastor es un proveedor, es un guiador, es un alentador, es un sustentador de las ovejas. O sea, el pastor alimenta, tiene la responsabilidad de alimentar a las ovejas en el contexto del reino animal, de alimentar a las ovejas con un buen pacto, de llevarla a aguas de reposo, aguas tranquilas, porque las ovejas son animalitos que son torpes, que necesitan ser guiados, que se pueden asustar, que para ellos alimentarse bien y necesitan estar en un contexto de tranquilidad, de aguas tranquilas, de aguas de reposo. Entonces esto extrapolado a la vida de la iglesia, el liderazgo pastoral implica a un hombre que guía a la iglesia con un cuidado tierno, con un cuidado amoroso y no por fuerza, no con autoritarismo, no con amenazas, no con manipulación. Ese no es el trabajo del pastor. Manipular a la iglesia, asustar a la iglesia para que la iglesia se someta a él, no estando pendiente de lo que la iglesia le va a proveer económicamente. Ese no es el trabajo, no es el corazón de un pastor. El pastor tiene que guiar, dirigir a la iglesia con ánimo pronto y ser un ejemplo para la iglesia del pastor de los pastores, que es Jesucristo. No teniendo señorío, y esta palabra señorío, enseñorearse de la iglesia, como usted es el dueño, el controlador de la iglesia, que la iglesia subsiste por usted. O sea, usted no está llamado a eso. Estamos hablando de un liderazgo voluntario. El liderazgo que muchas personas están enseñando hoy día con relación al llamado emprendurismo y todas esas cosas, es un liderazgo que dicta de mucha diferencia al liderazgo bíblico que nosotros encontramos en las escrituras. No teniendo señorío de los que están bajo vuestro cuidado. ¿Por qué no voy yo a tener señorío de los que están a vuestro cuidado? En primer lugar, porque son mis consiervos. En segundo lugar, porque yo he sido puesto allí para guiar a esa iglesia, a esa congregación, a esa grey, en lo que Dios ha establecido en su palabra y no en lo que yo he establecido en mi corazón. Porque esa no es mi iglesia, esa es la iglesia de Cristo y yo debo guiarla a la manera de Cristo. Y esta iglesia y estos consiervos míos tienen que tener la confianza de venir a mí cuando tienen alguna situación. No tener temor de que yo lo voy a maltratar, de que yo lo voy a reprender y de que mi liderazgo en medio de ello, más que un liderazgo pastoral, más que un liderazgo guiador, es un liderazgo dictatorial. Entonces, el liderazgo, la pluralidad de pastores guarda a la iglesia de todos estos errores. Enriquece a la iglesia con varios hombres que tienen diferentes dones y que pueden edificar a la grey del Señor y que pueden aconsejarse mutuamente con relación a lo que la iglesia requiere. La pluralidad de pastores protege
del error, evita la discontinuidad de la iglesia, evita que si el pastor, por ejemplo, se marcha, la iglesia pueda continuar funcionando de manera normal. Hay iglesias donde el pastor por alguna razón muere o se marcha y esa iglesia empieza a menguar y en los peores casos la iglesia desaparece. Esto no pasa con una pluralidad de pastores. La pluralidad de pastores es guardada doctrinalmente. En la pluralidad de pastores, la iglesia tiene esa continuidad y en la pluralidad de pastores, los pastores se aconsejan y si es necesario, pues se reprenden mutuamente porque son un equipo trabajando para mostrar a Cristo a la grey y a la congregación. El Señor le dijo algo al apóstol Pedro que nosotros a menudo lo asociamos nada más a Pedro, pero Pedro en Juan capítulo 21, versículo 15 al 17, dice la Biblia allí, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijere la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Una muestra del amor del pastor hacia Cristo, del amor del pastor hacia Dios, de un verdadero pastor que ama al Señor con toda su alma y con toda su mente, es que apacienta las ovejas que Él ha puesto en sus manos. No por fuerza, no con autoritarismo, no con maltrato, no con su mirada puesta en lo económico, sino con su mirada puesta en obedecer lo que Dios ha establecido en su palabra. En el versículo 3 del capítulo 5 de Primera de Pedro dice, no teniendo señorío sobre lo que están bajo vuestro cuidado, y termina el verso diciendo, sino siendo ejemplo de la grey. El pastor es un ejemplo. Y un hombre que procede con autoritarismo y con maltrato y con manipulación, de ninguna manera va a llegar a ser un ejemplo para la grey, sino que en el corazón de esas personas muchas veces es rechazado. Y hace un daño grandísimo a la iglesia, porque muchas personas no han estado ante un liderazgo bíblico y a veces entienden que este es el liderazgo que todos los pastores deben manejar y deben expresar. Mas la Biblia nos dice en el versículo 3, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El príncipe de los pastores es Jesucristo. Y la Biblia nos dice de Jesucristo que Él no tenía ni dónde recostar su cabeza. Y el mismo Jesús dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, nosotros vemos en Cristo un pastor humilde. Nosotros vemos en Cristo un pastor con un corazón amoroso, y nosotros vemos en Cristo un ejemplo para pastorear a la iglesia que Él ha puesto en nuestras manos. Nosotros no vemos en Cristo un líder autoritario, nosotros no vemos en Cristo un líder manipulador, nosotros no vemos en Cristo ninguna de esas cosas que conducen al error doctrinal, sino que vemos, Él dice, aprended de mí y sed humilde. Y los miembros de una iglesia, los jóvenes de una iglesia, las damas de una iglesia, los caballeros de una iglesia, se van a someter voluntariamente a un liderazgo que refleja a Cristo. En el verso 5 dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Si hay alguien que tiene que ser un modelo de humildad, es el pastor.
El pastor debe reflejar a Cristo siendo humilde. Y esa humildad, y ese reflejo, y ese ejemplo de Cristo va a dar como resultado que los feligreses, que la grey, que los consiervos suyos tengan confianza en Él y se acerquen a Él. Jesús decía: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. O sea, el Señor tenía una apertura hacia Él, no un cierre mediático y autoritario, sino que su corazón estaba abierto hacia aquellos que le seguían. De esta misma manera, el corazón del pastor debe ser humilde, el pastor debe ser cercano a su congregación, el pastor debe tener un comportamiento que ceda los límites de su predicación en el púlpito, que pueda tener comunión, que pueda ser atento con sus miembros aún fuera del culto del domingo, porque el pastor es el guía de la iglesia todos los días y tiene una gran responsabilidad delante del Señor. De manera que, reflexionando en esto y en estos versículos, probablemente usted está en una iglesia a donde usted tiene temor de acercarse a su pastor y a veces busca mejor la dirección de alguien que no es de su iglesia, o de alguien que tiene menos madurez para guiarle, pero que sí tiene humildad para escucharle. Oremos por los pastores, oremos por los ancianos, oremos por los hombres que Dios ha puesto al frente de su grey. Pero los pastores también tenemos que tener cuidado de cómo procedemos y de cómo somos guiados. Estamos llamados a ser humildes, y así como Pedro le decía a esos pastores: yo ruego a los ancianos, yo anciano también, yo te digo a ti, yo pastor también, tenemos que tener cuidado de nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El Señor nos va a pedir cuenta de cómo hemos guiado a su iglesia. Guardemos nuestro corazón y arrepintámonos cada día de las cosas que nosotros no estamos haciendo bien como pastores. Somos hombres falibles, pero el Señor quiere que nosotros reconozcamos nuestra condición y que vengamos delante de Él humillados, no exaltándonos a nosotros mismos en estos cargos como si fuésemos presidentes, como si fuésemos líderes terrenales, porque nuestra actitud debe estar en consonancia con la actitud del Señor Jesucristo, que dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Estamos cargando pesado, estamos llevando una carga que no nos corresponde, o estamos ocupando un lugar al que no hemos sido llamados. Revisemos las actitudes de nuestros corazones y dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Y si usted no ha sido llamado por el Señor a ser pastor, sea humilde y deje el cargo y hágase responsable de lo que a usted le corresponde, porque la Biblia habla de los neófitos. El pastor no puede ser un neófito, porque puede caer en condenación del diablo. Tanto en Tito como en Timoteo nosotros encontramos los requisitos para un pastor y para los diáconos. Si usted no llena ninguno de esos requisitos, o peor aún, si usted ha empezado a fallar en esos requisitos, usted está reprobado para el ministerio. Así que sea responsable y retírese. Ahora, si las cosas que están sucediendo son mínimas y el Señor está hablando a su vida a través de la palabra, reconozca su condición. Que el Señor nos ayude a reconocer nuestra condición y a saber cuál es la responsabilidad que nosotros tenemos como líderes en medio de su grey, pastoreando en tiempos turbulentos, pastoreando en tiempos donde la iglesia es atacada, donde el liderazgo pastoral está bajo ataque. Que el Señor nos ayude. Oremos por nuestros pastores, oremos por nuestros líderes, pero también tengamos conocimiento de la Biblia para que nosotros no sigamos a líderes que están ciegos y que son guías de ciegos. Pues los que van tras de un ciego
van a caer en el mismo hoyo, lamentablemente, que va a caer ese ciego. El Señor nos ayude y tenga misericordia de nosotros. Que Dios te bendiga y que tengas un buen día.